un nombre propio, el de Patrick, el autor confeso del crimen de Pioz, que dice que sintió pues unas ganas irrefrenables de matar, aunque que no sabe por qué. Así lo admitió ante los agentes que le interrogaron al llegar a España, aunque todavía hay muchos detalles que no ha confesado. Se sabe que comenzó el día con normalidad, como cualquier otro día, pero lo que sucede a continuación es el relato del horror. Patrick manifiesta que él tenía unas irrefutables ganas de asesinar, que no las pudo controlar y que incluso era consciente de ellas en el trayecto que estaba haciendo en el autobús camino de la casa. Compró para cometer el hecho bolsas de basura, cinta aislante y una navaja. Patrick nos comenta que estando en la cocina, hablando con Janaina, saca la navaja y se la clava. No recuerda y manifiesta no recordar en ningún momento cómo cometió el asesinato de los niños. No recuerda o manifiesta no recordar cómo limpió la casa y de hecho en todo momento habla de ciertas lagunas que tiene en el tiempo. No nos ha dicho cómo cortó los cuerpos. Creemos que Patrick no quiere mostrarle a su familia la virulencia de los asesinatos y, por así decirlo, la monstruosidad de lo que ha hecho. Ya siendo de noche, llega la cuarta persona de esa familia, Marcos, que le espera en la puerta de la calle, que estando en la puerta de la calle entablan una conversación, le cede el paso, entran los dos juntos a la vivienda y en el pasillo es donde asesina a Marcos. Una frase que parece ser un comentario en la que Patrick le decía a Marcos: mira lo que he hecho, ahora te toca a ti, o algo parecido. Eso es totalmente falso, por lo menos en la declaración que nos consta a la Guardia Civil. No tenemos nada claro que esto se deba, que la causa sea relativa a consecuencia de una relación sentimental que hayan tenido. Sí que hemos llegado a la conclusión de que Patrick sentía cierta animadversión hacia su tío. En varias ocasiones había manifestado a distintos testigos esa animadversión, insultándole delante de más gente. El detonante puede ser que lo dejaron de alguna forma u otra en esa vivienda y ellos se fueron a otra. Que es cierto, parece ser que podría ser que existía una cantidad de dinero que no muy grande, que Marcos no había abonado a la propietaria del anterior piso y que en base a eso pues puede ser esas circunstancias, esos motivos los que hacían que Patrick, debido a los cuales Patrick hablaba mal de su tío. Yo no sé si tienes dudas, Luis Fernando, que estaba planeado. Yo creo que está premeditado a conciencia, que sí que tiene un cierto instinto asesino, pero que lo tenía todo calculado y planificado. ¿Nos explicas lo de las dos acusaciones, 2 por homicidio y 2 por asesinato, la diferencia con los adultos y los pequeños? La diferencia entre asesinato y homicidio es la capacidad de defensa de la víctima. Un niño no tiene capacidad de defenderse, por eso es asesinato. Se le acusa de los 2 asesinatos de los 2 niños. En cambio, los adultos sí tienen capacidad de defenderse. Incluso Marcos tiene signos de que intentó defenderse. Por lo tanto, son 2 delitos de homicidio los 2 adultos y 2 delitos de asesinato por los niños porque no tenían capacidad para defenderse. Pero bueno, todo eso luego puede cambiar, ¿eh? Esta es una calificación provisional que está haciendo la Guardia Civil, todo eso luego puede cambiar, porque si luego se determina que efectivamente ha habido premeditación y luego, bueno, no hemos hablado que luego hay un segundo delito, aparte de eso, sí, que es el tema de la profanación de la manipulación de los cuerpos, que eso es un delito aparte también. Sí. Es decir, es un candidato absoluto a la prisión permanente revisable. Yo creo que finalmente, si tuviera que hacer una apuesta hoy, apostaría porque finalmente le van a imputar cuatro delitos de asesinato. Sí, pero eso será una posterior calificación. No, el fiscal le va a imputar porque yo por creo la alevosía, por la alevosía la alevosía con los niños está clara. Sí. Aprovecha que, como ha dicho Luis, efectivamente son personas que no tienen capacidad de defenderse. Pero luego seguramente se podrá acreditar, porque son varias las circunstancias que diferencian el homicidio del asesinato y seguramente se podrá acreditar la premeditación y finalmente le imputarán
entrarán los 4 delitos de asesinato. Compra las bolsas de basura, la navaja, la adhesiva. cinta, es decir, la premeditación está clara y el hecho alevoso de no darle posibilidad de defender la vida a las víctimas es evidente. Con Ricardo vamos a tener la posibilidad, él es criminólogo, y vamos a tener la posibilidad de analizar un poco el perfil de Patrick, que decía, según la Guardia Civil, que tuvo esas ganas, como les decíamos, irrefutables de asesinar, aunque no sabe por qué. El perfil del autor confeso del crimen tiene rasgos de psicópata narcisista. Dentro del estudio de personalidad que nosotros habíamos hecho de este criminal, de Patrick, él tenía un psicoticismo alto, una falta de apego, egocéntrico, cierto narcisismo. Pero además le puedo decir que Patrick era una persona solitaria, tenía muy pocas relaciones con el resto de la sociedad. Bebía, una persona que bebía bastante y que fumaba con mucha asiduidad. Patrick siempre se ha mostrado durante la toma de manifestación muy tranquilo, colaborador, sereno y confiado, y que tenía muy pocas dudas, a excepción de esas lagunas que yo les he dicho que él manifiesta tener en lo que fue toda la secuencia de los hechos. Es que Patrick en todo momento nos dice que él no está loco y que sí que tuvo siempre esas ganas irrefrenables de asesinar y que no las pudo evitar. Patrick sí que tiene cierta afectividad hacia algún miembro de su familia. Creemos que Patrick no quiere mostrarle a su familia la virulencia de los asesinatos y, por así decirlo, la monstruosidad de lo que ha hecho. ¿Y por qué viene Patrick? Porque Patrick es consciente de lo que ha hecho, pero también quiere evitarle algún problema directo a su familia de allí. Bueno, pues esa es la radiografía, la fotografía que hacía la Guardia Civil, los investigadores que han seguido el caso del propio Patrick. ¿Tiene rasgos de psicópata? Sí, pero primero, María, habría que diferenciar que no es un asesino en serie, porque cuando la Guardia Civil en su rueda de prensa hablaba de un asesino secuencial, alguna prensa lo confundió y dijo serial. No, secuencial significa que primero mata a la esposa, luego a los niños y finalmente embosca al marido, es decir, a través de diferentes secuencias. Y un asesino en serie sería quien comete unos crímenes a lo largo del tiempo. Claro. Por tanto, es secuencial y a lo sumo podríamos decirle un asesino en masa o un asesino múltiple. Bien, bueno, dicho eso, es verdad que tiene algunos rasgos de psicópata. Eso no significa que sea un psicópata de manual, pero tiene algunos rasgos de psicópata. Lo decía el comandante, narcisista, lo cual nos lleva a alguien egocentrista, ¿no? Que es dos conceptos muy de la familia. Luego tiene una ausencia de empatía, absolutamente, ¿no? Eso no cabe ninguna duda. Y luego, a continuación, deshumaniza a las personas, es decir, cosifica a las personas. ¿Y a quién cosifica? A su círculo familiar, no está cosificando al tendero de la acera de enfrente, ¿no? Y luego hay un quinto rasgo que no sabemos si efectivamente es de aplicación o no, y es, ¿tiene conciencia del mal causado? El comandante dice, claro, es que por eso viene a España, ha cometido un crimen tan atroz que le oculta a su familia el hecho. Los detalles, de hecho, ha sido parte de las cosas que no ha querido confirmar. Efectivamente. Y finalmente el móvil. Desconocemos el móvil. Quizá la venganza. Y bueno, los especialistas en esta materia, cuando desconocemos el móvil y es un crimen tan atroz, hablamos de la banalidad del mal. ¿Por qué? Exactamente por qué. Y especialmente por qué matar a los menores. Si odias a tu tío porque te ha dicho que te vayas de casa, bueno, pues tienes un móvil, pero ¿por qué a su esposa y a los niños, no? Sí. Sí, no, él dice en su declaración, quería que viese lo que me habían hecho, que fueran conscientes y sintieran un dolor profundo. O sea, él quería transmitir... Venganza. Cierta venganza, ¿no? Sí. Por lo tanto... Despecho. Él lo tenía todo preparado para vengarse. Y yo no sé si tenía planeado matar a toda la familia como lo hizo. Porque... Seguramente, porque la infraestructura, bolsas de basura, una navaja de doble corte, que por otro lado de sierra, la cinta americana, bueno, el que sea americana no indica nada, pero indica mucho. Hay muchos modelos de cinta adhesiva para sellar bolsas dentro de bolsas, es decir, estaba absolutamente premeditado al detalle, ¿no? Con una frialdad milimétrica. Pero hay que decir también que, aunque finalmente efectivamente se pueda, porque a Patrick le van a someter a una pericial psiquiátrica seguro, es decir, aunque finalmente pueda decirse que tiene rasgos psicópatas, eso no es un atenuante, es una personalidad. Es decir, el psicópata es un tipo de persona, pero no significa que tenga ningún trastorno mental. Es decir, yo me imagino que si la defensa de él, porque claro, ha confesado los crímenes, es decir, la única posibilidad, la única línea de defensa para poder atenuar la pena en cierto grado es que intenten acreditar que tiene algún trastorno mental. Es decir, que de base tiene algo que le impedía conocer
el alcance de los hechos, una enfermedad anterior que le impedía conocer el alcance de los hechos que estaba cometiendo. Tampoco pueden ir por el trastorno mental transitorio, porque hay que reconocer que primero mate a Janaina y a los niños y luego espera a Marcos. Un buen rato hasta que llega Marcos. Es decir, eso no es transitorio, lo tienen bien difícil. Pues otra de las líneas de esa rueda de prensa que dio ayer la Guardia Civil se centró pues en esa llegada de Patrick aquí a España, en su entrega. Vino desde Brasil en un avión comercial donde pasó los controles sin problemas a pesar de la orden de búsqueda y captura internacional que se dictó contra él. Los instructores del caso se reunieron con el abogado de la familia de Patrick y su hermana Hannah y se les indicó claramente que teníamos pruebas muy claras contra su hermano. La hermana de Patrick fue la que le convenció. Tenía que asumir lo que había hecho y dar la cara. Por eso Patrick cogió un avión el miércoles de madrugada para venir a España y entregarse. A las 3 de la mañana del 19 de octubre, la familia avisa a los investigadores de que Patrick volaba hacia nuestro país y llegaría en las próximas horas. Incluso se le dio la oportunidad de que Patrick no viniera directamente a España, sino que fuera a un país tercero y de esta manera a la Guardia Civil le diera tiempo de reacción para poder ir y acompañar a Patrick. Entonces, eso no... Finalmente también destacar que no fue así, fue una sorpresa cuando a las 3 de la mañana no lo comunicaron. Una vez que comprueban que Patrick viene en ese vuelo, se avisa a la comandante del avión y su tripulación. El presunto asesino de Pioz llega a España en un vuelo directo de 10 horas de Brasil a Madrid, como un pasajero más. Se le baja del avión, pasa su control de aduanas con la Policía Nacional y posteriormente es detenido. Según los investigadores, él les estaba esperando, con lo que no puso ningún problema. Ingresa en el calabozo de la Guardia Civil de la T4 y allí se le toma la primera declaración. Es la única que ha hecho ante los investigadores. La segunda vez que declara lo hace ya en el juzgado ante el juez. ¿Esa llegada fue habitual? Sí, absolutamente. Pese a esa orden de búsqueda y captura. Tiene una orden de búsqueda y captura internacional, pero Brasil está claro que no está, porque en Brasil estaba libre. Por la labor, ¿quieres decir? Claro, no, la orden de búsqueda y captura internacional, España la emite, pero hay países que por los convenios que hay, miran para otro lado. Claro que no le han. De hecho, él monta en el avión en Brasil sin ningún problema y es aquí cuando llega a España. Agente, es decir, él viaja solo. No, es que la policía brasileña es que no llega ni a detenerle, mucho menos van a acompañarle hasta España. Eso podría haber sido si hubiera llegado. Tampoco le harían el paseillo, ¿no? Claro, eso hubiera sido si hubiera llegado a un acuerdo con la Guardia Civil española y la Guardia Civil hubiera ido a buscarle, a traerle, pero no, es que él viene perfectamente y es aquí en España cuando llega, cuando le detienen. Y hay una cuestión que me tiene muy intrigada. A ver, cuenta. Ahora que no nos ve nadie. Es ¿por qué se entrega? Es decir, si en Brasil, es verdad que puede tener mucho miedo a las cárceles. De las cárceles, como llevamos pero días. Es que realmente no parece muy claro que en Brasil ¿Qué te dice el instinto? ¿Qué te dice el instinto? Pues que puede ser que haya habido cierta negociación a la que los abogados estamos absolutamente acostumbrados y todo el mundo lo conoce, entre la Fiscalía y el abogado, que no quiero acusar aquí a nadie de nada. Para que no le apliquen la... Para que tenga, o para que no le aplique la prisión permanente revisable, o para que tenga unas condiciones penitenciarias favorables, es decir, que le lleven, que esté en una prisión en España y varios tipos de prisiones, para que esté en una buena prisión, para que esté en buenas condiciones, es decir... Es que me tiene muy intrigada porque el hecho de pues que ahora no nos quiera, dejamos caso a nosotros. Me tiene muy intrigada porque se entrega. Hombre, es evidente que la diferencia, y sin ánimo de ofender a nadie, entre una prisión o un penal español y uno brasileño es como si comparáramos un colegio mayor universitario de España, ¿verdad?, con ¿Pero otro qué te hace tipo de pensar centro, ¿no? con el tipo de actitud que ha tenido hasta ahora la justicia brasileña? ¿Qué te hace pensar que le iban a juzgar en Brasil? Estuve hablando con algunos colegas de la Guardia Civil y la Guardia Civil no lo ha dicho el comandante en la rueda de prensa, pero sabía, por supuesto, que venía, sabía cómo, cuándo, el número de asiento, quién incluso iba al lado, que por cierto iba una chica que desconocía que al lado iba un asesino múltiple. Le esperaban a la puerta del avión, allí le reciben, lo esposan, lo llevan a las dependencias de Barajas, es decir, aunque en teoría el hombre venía como muy suelto y a su aire y voluntariamente, estaba absolutamente localizado al minuto, al momento, y la Guardia Civil lo tenía absolutamente controlado, sin ningún género de dudas. Claro, es que tú ten en cuenta que sin pensar que estamos hablando de un asesino, cuando en Brasil
en el aeropuerto de Brasil tienen que mandar la lista, es decir, ¿tú por qué te detienen? Claro. ¿Tú por qué tienes una orden de busca y captura? A mí no me digas eso, que yo no tengo ninguna. ¿Tú por qué tienes una orden de busca y captura que no se sabe? ¿Tú por qué tienes una orden de busca y captura y en cuanto bajas te detiene la policía? Mira, la prueba está... Porque ha mandado previamente el listado de pasaje, y la policía lo ha comprobado. No creo, a mí me cuesta creer que haya habido un acuerdo con la Fiscalía. Bueno, yo lo dejo ahí. No sé, me resulta realmente sospechoso. Lo que resulta extraño es que hace una primera declaración ante la Guardia Civil en Barajas y luego hace una segunda declaración en el juez y ya empieza a recordar cada vez más. Sí mantiene que tiene una ira incontrolable, que ha tenido un furor homicida, pero sigue sin recordar, por ejemplo, cómo mató a los niños. Hombre, ¿cómo limpió la casa? Eso es porque ha estado asesorado entre entre la Guardia Civil, que el abogado que le asiste, la Guardia Civil. Es que tú no sabes la situación en la que nos encontramos los letrados cuando llegamos a asistir a alguien que lo han detenido, por ejemplo, en el aeropuerto. Alguien le está asesorando. Te dan 2 minutos para hablar con tu cliente, si es que te los dan, y acto seguido ya tienes que asistir a la declaración. En las películas es muy diferente. No, pero en las películas todo es muy diferente. Bueno, se ha reformado la ley y antes sabéis que solo era una llamada y ahora ya tenéis acceso aparte del sumario. Sí, pero no veas lo que nos dan, ¿eh? Tienen la obligación de darte, en lugar de los hechos, quiénes son. No te dejan leer, que era lo que realmente estaba previsto. Entonces tú vienes aquí a la mañana y te desfogas ya. ¿Ves? Echas el resto. Aquí te dan yo estoy a ver si cambia un poco la cosa.